Hey, hola, hola. Eh, Te voy a pedir. Bueno, mi nombre es Mauricio Martínez, de profesión psicólogo. Trabajo psicólogo acá en el COSAM. Eh, Quiero manifestarles a todos que en realidad esta temática a mí me parece tremendamente relevante. Eh, Soy un convencido que la prevención del suicidio es posible. Estamos hablando de prevenir una muerte. Estamos hablando de que prevenir una muerte, de alguna otra manera, puede llegar a ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Aquí lo más fácil sería como caer en nuestras complicidades de siempre, ¿no es cierto? Y decir, chuta, entrar en el copuchenteo, empezar a decir, oye, se mató Junalito de tal, o habrá tenido depresión, y empezamos a lucurar respecto a este tema que yo creo que tiene mucho de tabú, ¿no es cierto? Es una cosa bien particular el que uno pueda pensar que un ser querido, un familiar cercano, un padre, un hijo, pueda llegar a cometer suicidio. Uno prefiere como hacerse loco, desentenderse de repente de hablar de estos temas. Y sin embargo, creemos fehacientemente de que justamente hablar de esto es parte importante de su prevención. Por ahí me estoy adelantando algunas cositas porque eh, se ha constatado a nivel internacional, por lo menos, Chile mira sus estadísticas, ¿no es cierto?, y se da cuenta de que en el último tiempo habían aumentado las tasas del suicidio. El concepto de tasa de suicidio, no sé si eh, es bueno mencionarlo, ¿no es cierto?, y describirlo. La tasa de suicidio, cuando, por ejemplo, nosotros decimos que la tasa de suicidio es de 13,1, siempre se está pensando por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Cuando se habla de tasa de suicidio, entonces es de cada 100.000 habitantes la probabilidad de que mueran por suicidio es 13,1, ¿ya? Entonces, una forma de evaluar cómo ha ido evolucionando un poco la mortalidad por suicidio a nivel nacional, ¿sí? O a nivel internacional. Países que han implementado políticas y programas de prevención de suicidio en distintos focos, ¿no es cierto? Puede ser las empresas, en los establecimientos educacionales, en la comunidad, se ha constatado que efectivamente van disminuyendo las tasas de suicidio. Por lo tanto, es una responsabilidad de gobierno, de país, y obviamente de la comunidad, ¿no es cierto? Esto todo va como cayendo un poco, responsabilizándonos a todos en relación a esa prevención. Entonces, claramente es algo que hay que trabajar, es algo que tenemos que estar familiarizados con algunos conceptos y más aún tenemos que romper muchos mitos, creo yo. Y es claro que es parte de todo este proceso romper ciertos mitos. Los chilenos, no sé, no quiero ser prejuicioso con los chilenos, pero los chilenos somos prejuiciosos. Y nos gusta como copuchentear por detrás. Pero yo creo que hay algunos mitos, sobre todo como es un tema tabú, ¿no es cierto?, en relación al suicidio, que es importante darle algunas vueltas. Eh, Aquí algunos, se mencionó mi colega Paola Ceballos, menciona que las preguntas van al final, pero en el fondo yo también hoy día en este ejercicio, ¿no es cierto?, yo echo de menos de que no podamos estar todos así en un escenario y podamos comentar mayormente de mejor forma, de manera más dinámica, ¿no es cierto?, estos mitos y realidades, pero ahí pasó un perrito por ahí atrás. Pero la idea es que en el fondo yo leo el mito y ustedes reflexionan internamente cuánto de prejuiciosos son, por decirlo así, respecto de ese mito. Y después reflexionaremos en torno a lo que la realidad nos dice. ¿Les parece? Ok. Veamos entonces cómo nos va con esto, en esta modalidad. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo los veo todos? Fin de presentación. ¿Sí? Y paso acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les pregunto, una adolescente que se corta los brazos, ¿cómo los veo todos?
¿eso se considera como un intento suicida? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, ¿Sí? sí, yo Jorge, sí. ¿qué dice? Dicen que sí. Una adolescente que se corta los brazos es un intento suicida, entonces esa conducta es un intento suicida. Yo digo O que sea, no. a ver, A ver, démosle una vueltecita. Le doy la palabra. ¿Quién quiere que levante la mano? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Jorge. Está en silencio, Jorge. Está en silencio. Jorge, no se te escucha, está en silencio. Ahora, Ahí sí. ahora sí es una advertencia importante. Como yo trabajo en un colegio, algo me había preocupado y claro, cuando se ve que la niña ya empieza a hacerse corte, es un aviso muy importante y hay que ponerle atención. Gracias. Derivarla al psicólogo. Gracias, Jorge. Doris había pedido la palabra y después Felen. Doris, Cárnica. Sí, muchas gracias. Opino lo mismo. Yo creo que si una niña o un joven se corta los brazos, las manos, es porque intenta con ese dolor hacerse daño, una cosa, por algo. Y lo otro, que es muy importante, es llamar la atención de sus papás, de su alrededor, de su entorno, porque algo le falta. Psicológicamente algo le falta. Está carente a lo mejor de cariño, pero algo le falta y algo grande. Y eso tiene que generarlo los papás, su entorno, los hermanos, y si yo lo más cercano que tenga, las abuelas, que también tienen que preocuparse que algo le está pasando al nieto y preocuparse, llamar la atención de los papás, si los papás son un poco dejados en ese sentido. Las abuelas, nosotros de repente somos más suspicaces a detectar esos problemitas. Así que yo creo que todos tenemos una tarea importante, primero en casa, y después hay que recurrir al servicio de salud y dar cuenta que tengo un problema en mi casa. ¿Cómo lo hago? Creo yo. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Doris. Felen, tú querías comentar algo. Y buenos días. Hola, buenos días. Yo tuve una experiencia muy cercana en la enseñanza básica, séptimo básico, con una compañera que la descubrí que se realizaba cortes y me di cuenta que nadie en su familia se daba cuenta. Ella estaba atravesando por un proceso de duelo de una persona de su familia muy cercana y estaba en un proceso muy complejo y comenzó a realizar este tipo de conductas. Yo no creo precisamente que una persona que se corte se quiere suicidar, pero sí son señales y signos de una persona que está atravesando un momento emocional complejo. Entonces también yo creo que es un mito. Yo no creo que todas las personas que se autolesionen quieren suicidarse, pero sí son signos de una persona que está con problemas mentales que quizás pueden solucionarse y con buenas redes de apoyo, quizás familiares o de algún centro de salud, se pueden solucionar y no precisamente llegar al suicidio, que es lo más grave, yo creo. Muchas gracias, Felen. Sí, rompiendo un poco Yo quería ser un poco caprichoso con la pregunta, porque en realidad Paola en la presentación anterior había mencionado esto de la diferencia entre cuando hay intencionalidad en un acto o no, cuando hay intencionalidad suicida. Es un poco un recurso, ¿no es cierto? Pero hay que estar sensible un poquito a eso, porque cuando uno entrevista a alguien, por ejemplo, en el caso más clínico quizás, cuando uno evalúa una situación de conducta de riesgo suicida, también uno pregunta por si esa niña, por ejemplo, esa adolescente, cuando se hizo los cortes, ¿qué fue intentó realmente, qué es lo que quiso con eso? ¿Quitarse la vida o realmente buscó otra cosa? Cuando la conducta implica una intencionalidad, entonces es súper importante ahí también evaluar la intencionalidad en cada una de las conductas. Cuando hubo una intencionalidad, evidentemente esa conducta fue un gesto suicida, ¿sí? Implica eventualmente quizá un mayor riesgo, lo que no quiere decir justamente como menciona Felen y como menciona Doris, que eventualmente toda conducta autolesiva implica una forma de expresar algo que de otra forma no se ha podido canalizar, evidentemente, ¿sí? Eso.
Ahora vamos a continuar entonces con el PPT. A ver, ¿cómo lo comparto entonces ahora? Un segundito, por favor. Vamos a empezar entonces con nuestros mitos y realidades. Yo entiendo que en honor al tiempo es difícil un poco que todos podamos como participar, opinar, pero en el fondo lo importante es que de alguna manera nos sintamos de manera más o menos reflejados respecto a lo que vamos concluyendo respecto a cada uno de estos mitos y realidades. Romper mitos es primordial, por eso partimos un poco esta capacitación también con el tema de romper estos mitos, ¿sí? Porque en el fondo son prejuicios, para enfrentar de mejor forma la prevención del suicidio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Detrás de ese bien, ¿no es cierto? Nosotros siempre nos desentendemos. ¿Cómo estáis? Bien. Sí. Roto, inútil, solo, confundido, al borde de romper en llanto, traicionado, distante, rechazo, me siento destruido, poco apoyo, vacío. O sea, detrás de ese bien pueden haber muchas cosas que pueden ir apareciendo poco a poco en la medida en que nosotros generamos un espacio de confianza. Hablar sobre el suicidio abiertamente es peligroso. Puede llegar a dar ideas a una persona. Y no estamos hablando de hablar del suicidio hoy día necesariamente. Estamos hablando incluso de hablar del suicidio, por ejemplo, con un grupo de curso en un establecimiento educacional, como mencionaba aquí el director o la persona que está trabajando en un establecimiento educacional. Hablar con los hijos en la casa, ponerlo como tema de discusión. Integrar a los abuelos en esta discusión. ¿Es riesgoso? ¿Puede generar ideas a una persona? Chan, chan. Falso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, discutir sobre el suicidio abiertamente es una de las herramientas de mayor utilidad. Demuestra que tomamos el asunto seriamente y nos preocupa de verdad. Nosotros estamos aquí en una capacitación con un grupo de personas muy diverso, lo que nos parece un desafío y nos parece algo tremendamente interesante. Hablar con el vecino, hablar con la persona conocida de repente, atreverse a preguntar, quizás no tan directamente, quizás podemos molestar a alguien que puede ser, o sea, hay una sensibilidad ahí que es difícil de pesquisar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en una entrevista clínica uno en algún momento también tiene que ser capaz de encontrar el momento adecuado para poder preguntar. ¿Ya has pensado alguna vez en la posibilidad? ¿O qué te parece? ¿Qué me quieres decir con esto de que ya estáis cabreado con las cosas? Con el amigo que ha estado ausente durante mucho tiempo, que no nos hemos visto y que se salió del grupo y que ha estado quejumbroso y sabemos que está bueno para beber alcohol, ¿no es cierto? Lo llamamos por teléfono, nos preocupamos de él. No sé, atreverse a hablar justamente de este tema es una forma de ir previniendo. Es uno de los factores protectores. Esa sería la realidad. Otro mito, a ver, o mito-realidad, ese es el juego. Por ahí los voy a pillar. El suicidio usualmente ocurre sin ninguna anticipación o advertencia. El chat dice cierto. A ver, ¿dónde? Más. Chat. Entonces ahí te están diciendo cierto o falso. Me están diciendo Falso. falso, ¿no es cierto? Cierto. Falso. Micaele dice falso, falso. La mayoría dice falso. Estamos perfectos. A ver, estamos perfectos. No sé, vamos a ver qué nos dice el PPT. A ver. Aquí tengo que... Ahí. Falso. Estamos hablando de usualmente, salvo excepciones. Y el tema es tener ojo, ¿eh? Porque en el fondo uno podría decir que la estadística nos dice esto. Cerca del 80% de las personas que cometen suicidio dan alguna forma de advertencia. De este modo podemos familiarizarnos con los signos de alerta. Factores de riesgo, factores protectores y signos de alerta, que son ciertas señales a las cuales nosotros podemos estar un poco más atentos.
hay cuestiones, por ejemplo, hay hechos que se constatan. Creo que como el 60% de las personas que cometieron suicidio, en el último mes habían ido a un médico, por ejemplo, a consultar a un médico por alguna dolencia de salud. Y en el último año casi el 90% había asistido al médico. Tirón de oreja para los médicos, ¿no es cierto? De atención primaria, de consultas particulares. Porque ya hay o sea, son señales indirectas, ¿sí? Y te voy a dejar mi reloj ahí, amigo mío, yo te quiero mucho, y en realidad este reloj te lo quiero regalar. Sospechosa la conducta, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de señales, indirectas o más directas, que nos están atestiguando de que esa persona quizás está en una situación de riesgo. En el fondo, la evolución de la suicidalidad es difícil de detectar porque hay gente, claro, que un día para otro comete el acto y se suicida. Pero eso no quiere decir de que esto no venía de alguna manera gatillándose poco a poco, quizás en su rumiación interna, el concepto de haber pensado, por ejemplo, cómo la planificación es algo importante también de visibilizar en algunos casos. Hay personas que se imaginan cómo puede ser su muerte. Entonces, en todo este momento evolutivo de la suicidalidad, de repente hay solamente pensamientos, pero posteriormente a lo mejor esos pensamientos llevan a algunas ideas un poco más ordenadas de cómo llevarlo a cabo. Otras veces hay una información, un testimonio. Yo le confieso a alguien en algún momento, chuta, sabéis que estoy chato, a veces he pensado con acabar con todo este sufrimiento. Y en otro momento más encima hay un gesto suicida. Y todo esto va sumando, ¿ya? Importante considerar esto entonces como una evolución, independiente de que sea en un plazo largo de tiempo, en un plazo corto de tiempo, pero siempre de alguna manera hay ciertas señales las cuales nosotros podemos pesquisar. Ya. El que lo dice, no lo hace. Perro que ladra no muerde, ¿no es cierto? ¿Lo han escuchado? Me imagino que harto. El que lo dice, no lo hace. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Chuta, parece que me están pillando aquí. No, sí, ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? sí, yo. Ya, a ver, comenta. Rosana. Sí, hola. Ya. Hola. La verdad es que efectivamente existen muchísimas personas, de las cuales me incluyo, que en algún minuto de desesperación uno dice, ¿sabes qué? Mejor quitarse la vida. Pero la verdad es que la experiencia dice de que no es la mejor alternativa y no conozco ninguno, no conozco ningún caso, o no sé ustedes las estadísticas, que digan que efectivamente del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que opino que no, efectivamente perro que ladra no muerde, no me es convincente. Sí es una alerta para que yo pueda determinar que algo pasa con esta persona. Sí. Y como sociedad, obviamente, nosotros tendríamos que aportar en eso, digamos, o que darnos cuenta, o ser un poco más sensibles y mirar a nuestro alrededor, no ser tan individualista. Muchas gracias. Eso sería. Vale. Mira, estos son dos caras de una moneda, ¿no es cierto? Porque uno también podría hacerlo al revés. El que no lo dice, si lo hace, en rigor, uno no puede establecer como verdades absolutas. El que lo dice no lo hace es falso en rigor. El que alguien diga que ha pensado en quitarse la vida, independiente de que haya un mayor o un menor riesgo, eso no lo podemos saber, nadie lo puede saber, pero eso tenemos que tomarlo en serio. O sea, obligatoriamente cuando alguien te lo comenta o lo hace público, esto de su intención de me quiero matar, tenemos que tomarlo en serio. Independiente que lo llegue a hacer o no lo llegue a hacer. Pero no podemos seguir un poco en este capricho de, si lo dijo es porque no lo va a hacer. ¿Me entienden? No, alguien que lo dijo, hay que tomarlo en serio, independiente que lo pueda llegar a hacer o no.
¿ya? Todo el que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurría. Hay una anécdota. En el Golden Gates, que es este puente en Estados Unidos, grande, maravilloso, como algunas cosas de ese país, hay una estadística que es macabra, que es que se comete un suicidio cada 2 días. Por lo tanto, en todas las paredes, ahí todas las cosas metálicas del Golden Gates ponen como algunos letreritos. La vida es hermosa, sigue viviendo, no lo hagas, etcétera, etcétera, etcétera. Hicieron un estudio, entrevistaron a las personas, como abajo hay un río, algunos que se lanzan no logran suicidarse, no logran su objetivo inicial, y los entrevistan. Y la gran mayoría de los que entrevistaron sobrevivientes confesaron en esta entrevista que en la caída se arrepintieron. El problema es que no les pudieron salir alitas, ni mucho menos. Pero lo significativo de esto, de considerar de que el acto suicida muchas veces es un momento, es un lapso de tiempo. Yo al principio, como dentro de muchos prejuicios, también yo encontraba que era como absurdo un poco esto de evitar los métodos letales en la casa, por ejemplo, para alguien que está en una situación de riesgo suicida, como que esto de, chuta, hay que esconder las cuerdas, y hay que esconder las pastillas, y hay que esconder esto, y hay que esconder los cuchillos, y qué sé yo lo encontraba como un poco exagerado. Pero en realidad también hay personas que yo por testimonio de usuarios, ¿no es cierto?, ellos muchas veces en este momento en donde quieren cometer suicidio, de repente ellos mismos se encuentran con la soga al cuello, con la soga en el cuello. No es algo que ellos como que están en un momento así como de trance, no sé cómo se podría decir psicopatológicamente hablando, pero un momento en donde la conciencia parece que se pierde un poco, entonces como que ellos actúan como por sonambulismo prácticamente, ¿sí? Entonces es interesante verlo desde que hasta el tema de los métodos letales, de evitar los métodos letales, también es un tema de prevención ya en una situación quizás de mucho riesgo, pero evidentemente también puede estar presente. Todo lo que yo diga después puede ser debatido, así que lo podemos seguir conversando después al final de la jornada, sin duda. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo quieren llamar la atención. Se dijo por ahí también, ¿no es cierto? Este es un prejuicio bastante común en los jóvenes, por ejemplo, cuando se enfrentan, por ejemplo, al comentario del adulto, ¿no es cierto?, del adulto mayor o del papá o la mamá, que el hijo, está puro alardeando, está puro llamando la atención. ¿Pero por qué querrá llamar la atención? ¿Sí? Falso. Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de querer llamar la atención, pues son personas a las cuales les ha fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas excepto el intentar contra su vida. Si realmente se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante del tren. O hubiera agarrado una pistola. Aquí hay algo que también está en entredicho. ¿Qué opinan acá? ¿Lo han escuchado también? Falso, falso, falso. Todos están de acuerdo en que es falso. Pero hay algo acá en entredicho que en el fondo es el método utilizado. Porque hay métodos más letales o menos letales. Se había dicho en la estadística de que por cada 3 hombres que se suicidan, hay una mujer que se suicida. Pero por cada 3 intentos a 4 intentos de mujeres que se tratan de suicidar, hay un intento en hombres. Evidentemente, los hombres cuando intentan suicidarse, lo que ocurre es que ocupan métodos más letales. Utilizan la cuerda, utilizan la pistola. En cambio, las mujeres, sin querer entrar a hacer prejuicios de género aquí, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad y la estadística, ¿no es cierto?, ocupan métodos menos letales. Recurren a los fármacos, recurren a los cortes muchas veces, ¿no es cierto? Sin embargo, se insiste en que el método
o la letalidad del método no significa mayor o menor riesgo en que se vuelva a cometer un nuevo intento, ¿ya? O sea, si alguien tuvo intención suicida a través de cortes y otro tuvo intención suicida a través de una pistola, independiente de eso, si tuvo intención suicida, posteriormente hay un mayor riesgo de volver a cometer intento suicida y poder lograr ese intento. O sea, a mayor intentos de riesgo suicida, y algo que a lo mejor vamos a hablar más adelante también, hay mayor riesgo de muerte. O sea, los que la intentan, a veces la consiguen. ¿Sí? Realidad. Todo suicida se encuentra en una situación ambivalente. Ambivalente, ¿no es cierto?, de querer vivir y tener deseos de morir al mismo tiempo. Está en una incertidumbre, está en una incerteza. El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza. ¿Sí? El acercarse a una persona con crisis suicida sin la debida preparación, como un experto, solo mediante el sentido común, es perjudicial y se pierde tiempo. ¿Verdadero o falso? Con el perderse tiempo uno entiende que la pregunta no es como para decir falso. Pero acá hay detrás un juego bien complejo, al revés. Cuando una persona con una crisis suicida se acerca donde ti y tú no te sientes con la debida preparación. ¿Y quién se siente con la debida preparación para enfrentar algo así? La pregunta es, ¿qué hago? ¿Me desentiendo? ¿Escucho? ¿Qué le digo? No es, o sea, esto es una de las, podríamos decir, como excusas para no generar quizás la posibilidad de una prevención. Prevención frente a un amigo, prevención frente a un conocido. Recuerdo una imagen de una película que a mí me encanta, que se la puedo recomendar, que se llama La Pequeña Miss Sunshine. Los norteamericanos tienen algunas cosas muy buenas y son capaces de autocriticarse. Y esta es una película que es tragicómica. En ella hay un joven que está al borde del suicidio, no quiere hablar con nadie, grita, 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 va la mamá a tratar de consolarlo, no quiere hablar con la mamá, va el papá a explicarle menos todavía, y llega la hermanita chica de 8 años, se acerca y lo abraza. Nada más. Y eso lo calma. Y eso hace que él cambie su actitud hostil, oposicionista, y logra tranquilizarse con el abrazo de su hermana chica. ¿Sí? Eso a mí me dice mucho respecto a esta no preparación. La preparación tiene más que ver con el afecto, tiene más que ver con la contención que con cualquier otra cosa. Aquí no se trata de expertise, se trata de humanidad, de sentido de compromiso. Si el sentido común nos hace asumir una postura de paciente y atenta escucha, con reales deseos de ayudar al joven en crisis, se habrá iniciado la prevención del joven o la persona en general en crisis. Aquí comenta Jorge Sandoval, tengo la experiencia de salvar a un amigo sin saber nada del tema del suicidio. Excelente. Y escuchar y cariño nunca está de más. Súper. Todo el que se suicida está deprimido. Aquí estamos más en el limbo, ¿eh? ¿Qué opinan de este verdadero y falso? Todo el que se suicida está deprimido. A ver, ¿quién se la juega? Lorena dice falso. Yureinis, también falso. María Cárcamo.
Todo de alguna manera es falso, pero es interesante este tema, ¿eh? Porque yo creo que está en entredicho el hecho de que... Ahora, la otra pregunta, ¿todo deprimido está en riesgo de cometer suicidio? ¿Verdadero o falso? Ah, veamos. Falso, estamos bien. ¿Qué nos dice el verdadero? Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento suicida, no todos los que lo hacen, presentan este problema. ¿Sí? De hecho, pudiese no tener alguna causa, ¿no es cierto? Una única causa o una justificación desde la salud mental necesariamente. O sea, con un diagnóstico, qué sé yo, no necesariamente. Siguiente, el que intenta suicidio es un cobarde. Chan, chan. Jorge Santomás dice, depende de la resiliencia. Cristian García, falso. 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 Pero lo han escuchado, ¿no es cierto? Sí, claro. Falso. Los que intentan suicidio no son cobardes, sino personas que sufren. Ahora, cuando estamos rompiendo mitos, esto es para que, de alguna otra manera, cuando nosotros conversemos de esto, y alguien dice, los que se quieren matar, los que cometen suicidio son cobardes. Ahí nosotros estamos autorizados a poder romper ese mito, ¿no es cierto? Y estamos comprometidos a hacerlo. El que intenta el suicidio es un valiente. Chuta, no, ¿cobarde? ¿De dónde cobarde? Yo lo he pensado, pero no podría, no me atrevería, no sería capaz. María Cárcamo dice algo muy interesante ahí. Intentan dejar de sentir dolor. Larga disputa filosófica. Felen Ojeda. El que intenta el suicidio es un valiente. Sí, filosófica y por desgracia de la vida real. Los que intentan el suicidio no son valientes ni cobardes, pues la cobardía son atributos de la personalidad, que no se miden según la cantidad de veces que alguien intenta quitarse la vida o se la respeta. Es una manera de aminorar los dolores, dice Rosana. Intentan dejar de sentir dolor. ¿Estamos bien con los tiempos, no es cierto? Sí, todavía nos queda algo más. Las tasas más altas de suicidio se encuentran en la población adulta mayor. ¿Verdadero o falso? Las tasas más altas de suicidio se encuentran en la población adulta mayor. Falso. Parece que es verdadero. Eso. Lo vamos a hablar más adelante. El colega va a hablar de alguna manera de la conducta suicida en las etapas evolutivas. Hay una particularidad del adulto mayor. No hay casi intentos. No lo dicen casi nada, no hay señales. Sí, creo que lo vimos con la expositora anterior. Está en lo correcto, está atenta la Felen. Lo indicó, así es. Hay una particularidad, como les digo, los adultos mayores. No cometen tantos intentos como el resto de la población y ocupan métodos letales y lo tienen súper premeditado y no se lo cuentan a nadie. La hacen piolita. Es que ahí hay el borde entre el suicidio y la eutanasia también es algo como más sensible, que pudiese ser tema de mucha conversación. Si se reta a un suicida, no lo realiza. ¿Cómo vas a estar haciendo esa cuestión? Pero ¿cómo se te puede ocurrir esa... Tú estás mal. Falso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad? Retar a un suicida es un acto irresponsable. ¿Qué hay de empatía al retar a alguien o en enrostrárselo o en cuestionárselo? Razones tendrá para pensarlo.
¿no es cierto? El punto es persuadir, ¿sí? Acoger, pues está frente a una persona vulnerable cuyos mecanismos de adaptación han fracasado. Los intentos de suicidio aumentan en primavera. ¿Verdadero o falso? Verdadero, falso. Rosana dice verdadero. Aquí está más peleada la cosa, ¿eh? Verdadero, verdadero. Así es. Hay una estadística que nos demuestra que en el último, si dividimos el año en 4 periodos, o sea, 4 por 3 son 3 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿estoy bien? 4, ya. En los últimos 4 meses del año, la tasa de suicidios aumenta casi al doble respecto a los otros periodos anteriores. Uno podría preguntarse por qué. La primavera, las flores, todo tira para arriba, todo mejora, todo es más lindo, más bello. Pareciera ser que eso provoca quizás como un sentimiento contradictorio en las personas que han estado pensando en esto, han estado deprimidas, ¿no es cierto? Recuerdo una película de una película argentina que una amiga estaba muy deprimida porque había terminado con su pareja y otra amiga la llama y le dice, oye, Gaya, no estés sola, ¿sabes qué? Vamos a una fiesta. Y le invita a una discoteca. Y en la misma película se muestra esa escena en donde esta niña que estaba como deprimida entra a esta discoteca y francamente es como que ve todo como absurdo, como que está totalmente desconectada de como el bienestar de los demás. Pareciera, puede ser, es una hipótesis, de que de alguna manera quizá eso también explica el aumento del suicidio. Felen dice, leí sobre que el clima también afecta y pensé que el suicidio se daba más con los climas opacos, es decir, invierno. Ja, 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 ja. Sí, puede ser. Por lo menos las tasas de suicidio en adolescentes en Chile aumentan en las regiones 11ª sobre todo y 10ª región, de los lagos y Magallanes. Y en el norte pareciera ser que disminuye. Habría que comparar también países del Ecuador respecto a países más nórdicos, ¿no es cierto? Yo igual pensaba. Y hay otra cosa también que también puede tener con el último periodo, no solamente con la primavera, sino que a fines de año, las fechas sensibles, la Navidad, el Año Nuevo, el cierre del año académico para población juvenil o universitarios, ¿no es cierto? Son momentos críticos, quizás momentos difíciles que pueden gatillar un intento o un suicidio. El bullying es una causa del suicidio. Con esto estamos terminando los mitos. ¿Qué opinan del bullying a propósito del ambiente escolar? O el ciberbullying. ¿Qué opinan? Verdadero, verdadero, verdadero. Débora, también Daniela, Jorge, Chanfles, aquí dicen todos verdadero. Podemos discutirlo al final de la jornada del día de la mañana, pero la pillería acá está en que pongo la palabra causa, ¿sí? En rigor, el suicidio no es una conducta multifactorial, ¿sí? Hay factores personales, de historia de vida, baja autoestima, tema de resiliencia, como dijeron por ahí también, como escribieron por ahí. Hay temas familiares, ¿no es cierto? La carga, ¿no es cierto? Hay muchos factores que están involucrados en la consumación de una conducta suicida. El bullying, en rigor, no es una causa única, no es que, a ver, lo que está mal acá es que podamos decir nosotros que, por ejemplo, el niño el joven se suicidó porque estaba sometido a bullying. O sea, como que el bullying fue lo que causó el suicidio en ese joven. En rigor uno pudiese decir que es lo que justamente otra persona dice por acá, es un factor de riesgo, puede ser un gatillante, ¿no es cierto? Puede ser la gota que derramó el vaso. Para algunos esa gota no significa nada
pero para otros significó que yo cometa un intento suicida o que logre un suicidio consumado. Aquí nos dice, si bien es un factor de riesgo, no es determinante. Y aquí agregamos los medios de comunicación. Lo peligroso es que los medios de comunicación lo presenten como tal. Se establecieron ciertas reglas, no las tengo aquí para compartirlas, pero respecto a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se dieron cuenta se le llama el efecto Werther. Ese efecto Werther fue a partir de una novela de un poeta, escritor alemán que era Goethe. Wolfgang Goethe creo que se llama, y él escribió las desdichas o las desaventuras del joven Werther. Werther era un joven enamorado que al final se suicida por amor. Y esta novela, cuando salió publicada y fue leída por jóvenes alemanes en el año 1800 y tanto, hubo un aumento de las tasas de suicidio en Alemania. Por lo tanto, se le nombró a este fenómeno comunicacional, ¿no es cierto?, el efecto Werther. En Estados Unidos, el New York Times, cuando mostraba en su primera plana un suicidio, aumentaban los suicidios posteriormente después de esa publicación. Por lo tanto, los medios de comunicación pueden remar por un lado, pueden remar para el otro en este caso. Recuerdo, sin duda, ustedes se acordarán también de que acá en Osorno hubo un suicidio de un joven que se lanzó del edificio Cahuac. No sé, hace unos 8 o 6 años atrás, no lo recuerdo bien. Pero en el diario aparece en la portada a la mamá de este niño, de este joven, ¿no es cierto? Y sale por fin que el niño padecía depresión. Entonces salía como lo que testimonió la madre en esta entrevista y dijo, por fin descansa en paz de esa terrible enfermedad. O sea, la mamá lo pudo haber dicho. Y ese no es el tema es haberlo publicado, porque se muestra que el suicidio fue como la única alternativa que tenía ese joven. Entonces, lo que está diciendo el medio de comunicación detrás es que pareciera ser de que efectivamente el suicidio puede ser una alternativa. ¿Sí? Entonces, ahí estamos aumentando el riesgo. Los medios de comunicación pueden generar mayor riesgo de ciertas conductas suicidas. Por lo tanto, se establecieron algunas reglas básicas como para comentarles, ¿no es cierto?, respecto a cómo se tiene que entregar esa información. Y una de ellas es no como transformar en alguien, en un ídolo, alguien que comete suicidio, o como si fuese la única alternativa válida, o explicar también los detalles de cómo lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lo mediático del suicidio, eso no puede ser publicado. Eso. Chiquillos, muchas gracias por compartir esta parte de la actividad. Echo de menos, obviamente, hacerlo más en público. Es muy agradable poder también compartir lo que ustedes van comentando acá. María Cárcamo dice, a pesar de que en la televisión no se habla de personas que suicidan, vemos cotidianamente prácticamente que algún murió y en un accidente asesinaron a alguien, lo descuartizan, etc. Totalmente de acuerdo. Súper útil. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Nos estamos comunicando más ratito.